Hola, hola, hola. Continuamos con el tema de síntesis de heterociclos con reacciones de ciclación y en este vídeo vamos a ver un reactivo muy versátil, el TOSMIC, el tosil metil isonitrilo, un reactivo capaz de preparar osazoles, imidazoles, incluso pirroles. Vamos a ver primero la estructura del TOSMIC. El TOSMIC es un tosil metil, tosil proviene del tosilato, es el grupo tosilo, que es un parametil benceno sulfonato. Eso sería tosilato. En este caso, como solo tosil, pues le falta, en vez de llevar aquí el oxígeno, un tercer oxígeno unido al azufre, lleva el CH2. Eso es un tosil metil isonitrilo. Isonitrilo es como el nitrilo, que es grupo CN, pero al revés, es NC. N triple enlace C. El carbono presenta una carga parcial negativa y el nitrógeno positiva. La molécula es neutra en su conjunto, pero presenta esas cargas parciales. ¿Qué tipo de reactividad tiene este compuesto? Bien, ante bases pierde hidrógenos de aquí. Presenta aquí una fuerte acidez en estos hidrógenos por la posibilidad de deslocalizar la carga sobre los oxígenos del tosilo. Una vez desprotonado con una base, por eso tenemos en todos los ejemplos una base, bien un carbonato de potasio, por tanto va a ser relativamente débiles en estos casos, dada la acidez de estos hidrógenos, aunque aquí, por ejemplo, utiliza una base más fuerte como es el hidruro sódico. Y a través de este carbanión va a atacar a posiciones electrófilas. Podría ser la posición electrófila, por ejemplo, de un carbonilo, el carbono carbonilo. Pasando la carga hacia el oxígeno, lo que genera sobre el oxígeno una posición nucleófila que va a atacar a ese carbono. Esto es algo sorprendente, el ataque sobre ese carbono, porque está negativo. No esperaríamos que un nucleófilo le atacara, pero sí es posible porque genera un producto estable al poder pasar el triple enlace hacia el átomo de nitrógeno positivo. El carbono se mantiene negativo y se protona en una última etapa, se protona con un protón del medio, y así se consiguen pues diferentes tipos de heterociclos. Por ejemplo, este ejemplo en el que el TOSMIC ataca a un aldehído nos va a formar un osazol, un 1,3-osazol. Pero también podemos utilizar compuestos de azufre. En vez de un carbonilo, imagina que utilizamos un tiocarbonilo. En ese caso atacamos a este carbono, pasamos la carga hacia el azufre negativo ataca al carbono del TOSMIC y obtendríamos en vez de un oxazol, un tiazol. O imagina que utilizamos una imina, una imina, atacamos a este carbono, carga hacia el nitrógeno, y el nitrógeno ataca al carbono del TOSMIC, y nos quedan dos nitrógenos en 1,3, el del TOSMIC y el de la imina, y esto nos conduce pues a un imidazol. Incluso si conseguimos un nucleófilo que ataque al carbono del TOSMIC mediante otro carbono, podemos conseguir un pirrol. Es decir, hay una enorme versatilidad y posiblemente bastantes más ejemplos que me dejo en el tintero, pero ya con estos ya se ve la enorme versatilidad que tiene este reactivo. Es fantástico. Vamos a especificar con detalle cómo va el apartado A, porque así igual no se comprende bien cómo funciona, y vamos a hacerlo con calma. El primer apartado, tenemos ahí el TOSMIC y empezamos con un medio básico. Voy a poner OH-, puedes poner también carbonato si quieres, CO3 y arrancar para formar el hidrógeno carbonato, el bicarbonato. Pero bueno, en medio acuoso el carbonato potásico libera OHs, y esos OHs van a desprotonar ese carbono, formándonos la base del TOSMIC. Y ahora va a atacar al aldehído que tenemos en el medio, un aldehído con una cadena general. No entro en ejemplos concretos. Atacamos ahí, carga hacia el oxígeno, y sobre ese oxígeno del aldehído va a ser nucleófilo y va a producir la ciclación sobre el carbono del TOSMIC, sobre el carbono negativo. Nos va a quedar así, y ahora desde este oxígeno ciclamos sobre el carbono, pasando la carga hacia el átomo de nitrógeno. Esta etapa sorprende, es la primera que la ves, te deja pensando que eso no debería ser posible, puesto que estamos atacando un carbono negativo con un nucleófilo. Eso es una rareza, pero en ese carbono hay polaridad positiva. Bueno, polaridad positiva en realidad es un carbono neutro. Es un carbono neutro porque el enlace tiende a pasar hacia el nitrógeno,
y el nitrógeno sería el que queda cargado negativamente y el carbono neutro. Entonces realmente no es un carbanión, no soporta, la carga negativa que soporta es pequeña y por esa razón el ataque es viable. Y ahí ya tenemos nuestro osazol. Ahora se tiende a perder el tosilo. El tosilo, ya sabemos, se puede comportar como un grupo saliente. Se pierde este hidrógeno y sacamos el TS. No es tosilato, es tosilo. Este protón lo arrancan bases del medio, que puede ser el propio carbanión. Puede ser este propio carbanión el que captura este protón y ahí ya tendríamos el producto final. Protonamos el carbanión y aquí nos queda el grupo R y en este paso se perdería el TS-. Bien, de esta manera logramos el osazol que teníamos previsto en el primer apartado. Vamos a seguir practicando ahora para obtener un imidazol con el Tosmic. Así que el Tosmic es un reactivo muy interesante para obtener heterociclos con 2 heteroátomos, heterociclos de 5 con 2 heteroátomos. Apartado B, otra vez empezamos siempre igual, desprotonando el CH2 del Tosmic con una base, otra vez carbonato de potasio en medio acuoso que formará OHs y pasamos la carga, dejamos la carga en el carbono, desde ese carbono se deslocaliza hacia el tosilo y por tanto estamos ante un hidrógeno muy ácido que bases débiles como el carbonato lo pueden arrancar y ahora pasamos a atacar a una imina. En este caso tenemos una imina. Una imina con sustituyentes generales, no entramos en esos sustituyentes tampoco, y desde este carbanión atacamos al carbono de la imina pasando la carga hacia el nitrógeno, el cual al quedar negativo se convierte en un buen nucleófilo ya preparado para ciclar sobre el carbono terminal del Tosmic. Aquí el enlace que se ha formado, CH, R1, N menos R2. Y ahora ciclamos sobre el carbono, ciclo de 1, 2, 3, 4, 5. Y la carga hacia el nitrógeno. No debemos atacar al nitrógeno porque pasaríamos la carga al carbono y quedaría con 2 cargas negativas, lo que es inviable. Y ahí, este es el enlace que se ha formado. Carga negativa en ese carbono, sobre este nitrógeno queda el grupo R2 y sobre este carbono un grupo R1. Aquí está el tosilo, que a continuación de nuevo este hidrógeno que tenemos aquí se va a perder sacando el tosilo y este hidrógeno se lo puede llevar el carbono. Y bueno, como puedes ver, he repetido exactamente los pasos de antes, todo igual. Ahí está el hidrógeno que cambiamos de posición en ese equilibrio ácido-base, R1, aquí un doble, aquí otro doble, y aquí queda el nitrógeno con el grupo R2. Y por tanto obtenemos un imidazol, como un nitrógeno que hay aquí. Se obtiene el imidazol de nuevo que teníamos aquí previsto. Bien, y vamos a ver un último ejemplo con el Tosmic actuando sobre un alfa atacando a un alfa beta insaturado. Primero el Tosmic ataca al carbono beta del alfa beta insaturado, pasando la carga al oxígeno por resonancia, pero también hay estructura donde la carga queda en este carbono, en el carbono alfa, y desde ese carbono alfa va a ciclar sobre el carbono terminal del Tosmic y en este caso va a formar un pirrol, porque al carbono del Tosmic le va a atacar un carbanión de nuestro segundo reactivo. Por tanto, no vamos a obtener heterociclos de 5 con 2 heteroátomos, solo con uno, que va a ser nitrógeno, y por tanto estamos ante un pirrol. Esta es una síntesis posible para un pirrol. Bueno, pues de nuevo, siempre igual, ¿no? Partimos del Tosmic, tenemos un medio básico, aquí en este caso un hidruro sódico. Los hidruros muy básicos arrancan el protón, liberan H2, se forma la base sódica del Tosmic y pasamos a añadir el alfa beta insaturado, un alfa beta insaturado, cadena R1, cadena R2, así, bueno, no especifico qué tipo de cadenas lleva ese reactivo, y desde nuestro carbanión, desde este
puedes pensar quizá, ¿por qué no atacas desde el último? Es mucho menos nucleófilo, porque tiene resonancia hacia el nitrógeno. O sea, perdón, sí, deslocaliza, este enlace tiende a pasar hacia el nitrógeno, por tanto este carbono tiene estructura neutra. No siempre. Tiene una polaridad negativa indudablemente, pero muy pequeña. Muy pequeña por esa resonancia hacia el nitrógeno, y por eso es muy poco nucleófilo, eso no ataca. Sin embargo, este de aquí es más nucleófilo a pesar de la enorme resonancia que tiene también hacia los oxígenos del tosilo. Por tanto, este carbono terminal, aunque tiene carga parcial negativa, prácticamente es un carbono neutro. Y por eso puede recibir los ataques nucleófilos en la segunda etapa. Bueno, pues terminamos la síntesis. Enlace formado, aquí carbono beta, grupo R1, y este enlace lo voy a pasar ahí. Pasaría hacia el oxígeno, es donde estaría estable, por resonancia hacia el oxígeno, pero lo voy a dejar en el carbono, aquí, en forma de carbanión, carbonilo, grupo R2, porque vamos a ciclar a través de ese carbono. Es un enolato de cetona, y es muy nucleófilo a través del carbono. Y así forma un ciclo también muy favorable de 1, 2, 3, 4, 5. Si pasamos la carga hacia el oxígeno, tendríamos uno menos nucleófilo, pero el ciclo de 7 es muy desfavorable, por tanto no puede ciclar a través del oxígeno, tiene que ciclar a través del carbono. Y ya está. Ya lo tenemos. Ahí se produce la ciclación y... R', aquí nos queda de cadena el carbonilo con el grupo R segunda, aquí el TS, aquí tenemos un hidrógeno que se va a llevar este carbanión, y ahora ya conseguimos, bueno, pues el producto final, ¿no? Aquí un doble, nitrógeno situado aquí, aquí el otro doble, aquí el carbono negativo que captura este protón, como siempre protonándose, y aquí un grupo acilo. Bueno, si comparamos, ahí el grupo R1, R' o R1 estaría situado aquí. Por tanto, llegamos a nuestro pirrol. No, faltaría un detalle. Nos falta, no sé si antes en los apartados anteriores lo puse bien, creo que sí, pero aquí falta un detalle, que es este hidrógeno que hay aquí, lo tenemos que soltar al medio, se lo llevan, no, perdón, tautomería, simplemente tautomería. Este hidrógeno hay que pasarlo hacia el átomo de nitrógeno en una tautomería para que quede aromático, porque según me ha quedado esto, no nos queda aromático, nos queda el doble enlace vecino al nitrógeno, y el nitrógeno tiene que estar como NH para que tengamos los tres pares aromáticos deslocalizados. Por tanto, hace falta hacer esta tautomería para terminar. Bien, pues eso es todo sobre el tosil metilisonitrilo. Tengo por ahí más síntesis, pero las dejamos para hacer ejercicios. Y ya el próximo punto va a ser reacciones, algunos tipos de reacciones de cicloadición, unos ejemplos, y ya vamos a pasar a quizá lo que más me interesa, que es la segunda parte del tema, en la que estudiaremos la Diels-Alder, las reacciones, repasaremos un poco las electrocíclicas, las 1,3 dipolares, principalmente Diels-Alder y 1,3 dipolares, que son reacciones fantásticas para obtener heterociclos. La Diels-Alder, heterociclos de 6, y la 1,3 dipolar, heterociclos de 5.